Bienvenidos. Hemisferios te invita a deambular por la frontera entre la ciencia y el arte, lo técnico y lo cultural. 30 minutos para analizar pasado, presente y futuro de la creatividad humana. Hemisferios. Un programa que te va a abrir la cabeza. Bienvenidos a una nueva edición de Hemisferios. Hoy nos encontramos Andrés, Diego, Ángel. Bueno, y Aníbal, quien les habla, en un programa que le dedicaremos a una parte muy importante de nuestro ecosistema local y que yo me pregunto realmente cuántos bahienses conocemos. Yo la verdad declaro muy poco y que a veces incluso olvidamos. Hablo de la ría, de nuestra ría local. así es, Aníbal, y como somos ciertamente ignorantes de un tema que es muy importante, de hecho también se la conoce como estuario y no sabemos bien cómo denominarla, si ría o estuario. Entonces para eso trajimos al estudio a dos personas que estudian, defienden e incluso hacen arte con nuestra costa, ¿no? Hoy nos acompañan en el estudio Pablo Petracci, biólogo y especialista en ornitología, y Francisco Felcar, profesor en artes visuales, artista plástico y público, y también comprometido con el estuario y su biodiversidad. Pablo es autor de 5 libros y 7 capítulos del libro dedicados al estudio de diversas especies de aves, algunos dedicados a las especies que viven en nuestra zona, y Francisco es autor de una historieta local ambientada en nuestro estuario, además de murales relacionados al mismo. Pablo, Francisco, bienvenidos a este nuevo programa de Hemisferios. Gracias. Muchas gracias. Buenas tardes. Un placer. Bueno, bienvenidos muchachos, un gusto tenerlos acá con nosotros. Nos parece muy interesante hablar sobre nuestra ría, estuario, delta, no sabemos muy bien qué es. Así que les queremos preguntar cómo deberíamos denominar a la costa de Bahía Blanca y qué importancia tiene para la ciudad esa costa que es tan desconocida. Sí, interesante. Interesante ahora cuando vos planteás esa pregunta del otro lado, que me gustaría saber qué se está imaginando el resto, ¿no? La audiencia, porque eso es siempre algo que me llama mucho la atención, cómo la gente que desconoce un poco lo que tenemos, cómo se lo imagina. Y sí, bueno, hablábamos ahí fuera de micrófono, en realidad ninguno de los términos, y bueno, no se sientan tan culpables e ignorantes por desconocerlo. Es parte de un proceso que, bueno, después podemos charlar y profundizar más, ¿no? Es un proceso histórico, muy local, con distintas cuestiones de por qué se desconoce eso. Ría, estuario, palioestuario, bahía con islas. En realidad, el término ría, y es un poco el término que a mí me gusta utilizar y mantener, viene un poco acuñado por los pescadores artesanales, que son los que han estado, bueno, los que tienen más contacto diario histórico, ¿no? En ese sector. Incluso hoy si uno viene a la cartografía náutica, uno puede ver, ¿no? Muchos nombres que vienen derivados del italiano, y bueno, riacho o arroyo, cuando en realidad son canales de marea, además del punto de vista más técnico. No está mal hablar de ría, aunque no lo es desde el punto de vista técnico, pero es interesante mantenerlo porque es parte de la cultura local, en eso siempre me gusta aclararlo. Tampoco estrictamente es un estuario, si bien hay una parte que, comparado con las 3.000 kilómetros cuadrados que tiene, ¿no? Es enorme, tiene 80 kilómetros de extensión, tiene islas que son casi tan grandes, después las Islas Malvinas, y más grandes que la isla Martín García, la isla Trinidad, que es una de las más grandes de la Argentina, junto con las Malvinas. Así que hay una parte muy chiquitita que es un estuario, se define como una zona donde hay un gradiente de salinidad, para no irme a ser muy técnico, donde el agua salada se mezcla con el agua dulce, y hay determinados gradientes, y eso se da en la zona más interna. Así que en sí es un estuario también, y bahía con islas es el término técnico más correcto, ¿no? Que es parte de lo que fue la desembocadura del río Colorado, que era un gran delta antiguo, se llama paleodelta, con sedimentos que vienen más de sectores cordilleranos, muy fino, que es ese limo azufroso que los que han ido y han estado en contacto explica un poco el origen, y bueno, y después una ingresión marina posterior, que generó grandes canales y islas, ¿no? Que después fueron invadidos por vegetación que prácticamente es más bien de abolengo patagónico. Toda esta gran zona está ubicada entre lo que sería la Pampa húmeda y la Patagonia, se llama ecotonal, una región de transición. Como ley en biología, dos regiones que se juntan o biomas
las regiones ecotonales tienden a ser mucho más biodiversas que las que le dan origen. Por eso es que son muy ricas en biodiversidad. Sí, respecto a eso te íbamos a preguntar, porque tengo entendido que existen muchas especies animales viviendo en la ría. Por ejemplo, la famosa gaviota cangrejera que usaba el gobierno municipal, ¿no?, como eslogan. Sí. Las garzas, guanacos, que por lo que sé es una especie autóctona que supo adaptarse a un ambiente no tan favorable. Bueno, Sí. contanos un poco. Sí, varias cosas que son casi únicas, las joyas que yo le llamo, digamos, todo este gran ecosistema de islas con canales se ha mantenido bastante en buen estado de conservación debido a lo difícil del acceso, ¿no? Para algún sector, o en general hay que hacerlo por agua, a los cuales mucha gente no tiene mucho acceso. Y el ganado también, salvo que se practicó ganadería y agricultura en algunas islas, de las grandes islas, las más chicas, nunca han tenido ganadería, y es uno de los pocos lugares que queda del país que no tuvo impacto ganadero, o sea que la vegetación está en muy buen estado, es la vegetación original. O sea que uno va ahí y viaja en el tiempo, de golpe ve la Patagonia como era en las épocas de Darwin, por muchos años, hace muchos años atrás. Y estas islas que, digamos, limitan el acceso de depredadores, incluyéndonos nosotros, obviamente tenemos colonias, por ejemplo, de la famosa gaviota cangrejera, que tristemente quedó pegada a una gestión, pero que en realidad no se la eligió con criterios equivocados. El criterio de elección fue bueno porque se buscó una especie que nos identificara, que era la cangrejera. El 80% de la población de la gaviota ¿por qué es cangrejera? Porque es la única gaviota que se especializó en comer cangrejos del planeta, y es una de las 5 más amenazadas del mundo. Y el 80% de toda su población está acá, en el estuario. y obviamente come cangrejos, o sea que todo lo que le hagamos a los cangrejos, dragados, volcados de contaminantes, metales pesados, todo lo que sea, termina finalmente en los cangrejos y termina finalmente en esta especie. Guanacos, los únicos guanacos bonaerenses que quedan originales, que se han adaptado a vivir en el cangrejal, a meterse en el agua. Uno ve un guanaco y piensa en la Patagonia corriendo en la estepa. Acá los ves metidos parece el monstruo del Loch Ness con el cuello así saliendo del agua. Muy interesante también, han desarrollado, son únicos, son exclusivos. Lobos marinos, tenemos una lobería que fue explotada hasta el año 45, hoy en recuperación en la isla Trinidad. Aves migratorias que vuelan miles de kilómetros y paran acá a reabastecerse para poder ir al Ártico o Tierra del Fuego. Tortugas marinas, 2 especies, que uno las asocia al Caribe, pero tenemos 2 especies de tortugas, la cabezona, la verde. Delfines, 2 especies de delfines, el nariz de botella, la famosa franciscana, es un delfín muy vinculado a los delfines de río, que vive en aguas turbias, de color muy marrón, de ahí viene su nombre, también es muy amenazada, ahora declarado monumento natural de la provincia. Fue el que se vieron que mataron ahí en Miramar hace muy poco, la misma especie, un delfín costero. Y bueno, podría aburrirlos mucho más, pero la lista es larga, y básicamente en resumen es un lugar, un hotspot que se llama un punto rojo caliente de biodiversidad y de conservación en nuestro país. Increíble. Y de peces también, debe haber muchas especies. Sí, todos los estuarios, para que te des una idea, toda esta gran complejidad, sí, no por nada que hayamos tenido toda una pesca artesanal hoy muy diezmada, muy castigada, casi en desaparición lamentablemente por distintos motivos, pero sí, los estuarios son de los ambientes más productivos del planeta, incluso más productivos que las selvas tropicales, incluso más productivos que las plantas que crecen en el estuario, que toleran la increción marina, el agua de mar, crecen mucho más rápido que el cultivo más rápido que tiene el ser humano, que es la caña de azúcar. O sea que a ese nivel, por eso que toda esa gran cantidad de comida que se genera, no solamente muchos organismos no humanos lo utilizan, sino, como decís vos, hay un desarrollo de acuicultura, de piscicultura, obviamente que toda la pesca artesanal, camarón, langostino, pescadilla, gatuso, y es una gran nursery, una gran guardería de un montón de larvas de peces que ingresan a toda esta zona en busca de protección, de aguas más cálidas, fitoplancton, comida, y después van a salir estadios juveniles a desarrollarse en lugares que van a ser pescados como Mar del Plata, Necochea, o sea que estamos muy unidos. No son pescados acá, son pescados en otras costas. Sí, vienen a crecer acá. Por eso es tan importante también a veces. O sea que el estado natural de nuestro estuario no solo importa para nosotros, sino también importa para otras regiones del país, porque van a parar allá los animales. Exactamente, y eso un poco muestra como la interconectividad que estamos tratando un poco se está tratando de llamar la atención a nivel planetario en realidad,
la fragilidad del planeta. O sea, cuando uno piensa a nivel local y empieza a unir cómo está conectado, por ejemplo, este ecosistema, las conexiones, acabo de decir, por ejemplo, pájaros que migran al Ártico, que se van a aquel lado, pesquerías que son aprovechadas en Mar del Plata, y así las redes invisibles de interconexiones son fascinantes y múltiples. Qué bárbaro. Y, por ejemplo, yo tenía entendido que estas famosas, acá la anoté, planicies de mareas, tienen mucho que ver con que nosotros podamos ir al verano durante todo el año y disfrutar de la temperatura de las aguas de Pehuenco y Montehermoso. Sí, eso es interesante de mencionarlo. Hablando de uno va a Monte o Pehuenco y ni piensa en el estuario, claro, ¿no? Dice, el agua está caliente y tampoco se pregunta por qué está caliente. Vamos ahí, está caliente. La realidad es que todas estas planicies de marea, que son básicamente son sectores de cangrejal o sin cangrejal, pero de barro, de aspecto bien plano, chato, de color marrón, de color oscuro. El cangrejal tiene un color oscuro, que eso básicamente absorbe la radiación solar. Es una gran pantalla de captación de radiación solar. Se calienta con la marea baja, ¿no? Cuando la marea baja quedan expuestas estas planicies de marea. Son gran parte, te diría, un 70% de la superficie del estuario son planicies de marea. O sea, son grandes receptores de calor. Cuando el agua baja, se calientan. Cuando el agua sube, ese calor es transmitido al agua, y después cuando baja, toda esa agua, que los canales tienen orientación este-oeste en general, van directamente a todo lo que es Pehuenco y Monte, ¿no? Caliente. Lo simplifiqué mucho. Algún oceanógrafo que esté escuchando quizás esté diciendo, pero bueno, a los fines de que la gente lo entienda, así es como funciona. ¿Y cómo se vincula un artista con el estuario, ría, bahía con isla? Justamente todo lo que decía Pablo, cuando uno se entera de toda esta increíble riqueza que tenemos, no es muy difícil de inspirarse. Yo siempre estuve como artista buscando alguna cuestión local, ¿no?, para representar y representarnos. Y al acceder a este tipo de información, justamente, lamentablemente en un contexto de lucha socioambiental, en el 2011, el proyecto de Dragado, en ese momento de empezar a difundir todo esto que decía Pablo, todos esos animalitos que están en un sector de Bahía, empezar a construir un tipo de obra, arte público, a través de, por ejemplo, en los murales, llevar todos esos animales que están en la costa, en ese momento, en ese contexto, al centro. Acercarlos a la gente. Entonces, y justamente los animales más vistosos, como que son las aves, como los flamencos, las gaviotas y el cangrejo, que para mí en lo personal es como el emblema, o el animal emblema de la ciudad, ¿no? Por la cantidad de cangrejales, por la cantidad de estos animales que hay, y en ese contexto construir un personaje y después utilizar el lenguaje de la historieta, que para mí también es como un lenguaje capaz de transmitir un montón de ideas, tal vez con el mismo impacto de un mural, y obviamente construir un relato, una historia que pueda también meter un poco de información de esto que estaba contando Pablo, o sea, desde la ficción, desde la fantasía, de lo fantástico, captar a otra gente para informar. También un medio que llega a una población más juvenil, quizá, también, que también tiene una polenta distinta, ¿no? Para tratar de instalar estas ideas y estos temas en la sociedad, digamos, ¿no? Eso ni hablar, a través de la juventud. Hoy el contexto es favorable a todo eso. O sea, estamos viendo en el cine hay un auge de personajes fantásticos y que obviamente toman del lenguaje de la historieta, que ya tiene décadas. Claro. Y crear un personaje local, o sea, ambiental. Cuando vemos películas siempre todo pasa en Nueva York, en Los Ángeles, todas las invasiones, todas las explosiones, todos los desastres, y por qué un relato, una historia, algo fantástico no sucede acá. Vaya, o sea, tenemos un montón de elementos para construir relatos. El relato del hombre cangrejo. El relato del hombre cangrejo. Y en ese, también muy recomendable la historieta, Bueno, gracias. Y esta revista que está muy buena, la edición, se puede conseguir, se puede comprar. Sí, la he dejado, estaba en La Más Médula, creo que hay unas cuantas trilogías ahí.
Lo he dejado ahí y estaba en el Centro Cultural de la Panadería. Después en otros lugares no he dejado. Munra Comics. Munra Comics también. Nos pueden encontrar en el parque, en la Feria de Música y Literatura también. ¿Y los murales que comentabas, dónde están específicamente? Para la gente que los quiera ver. Bueno, y yo soy de Cerri, yo vivo en Cerri. Entonces hay algunos en Cerri que ahora algunos se perdieron, se han estropeado. Uno acá en el Departamento de Biología, que tengo el orgullo de tener un mural ahí en la universidad. Sí. Yo antes de conocerlo a Fran, siempre me llamó la atención ese dibujo del hombre gaviota ese que se ve en el mural. Dije, wow, qué bueno que está. Y lo conozco a él, conozco su obra y digo, esto tiene el sello de Fran. Y sí, era de Fran nomás. Que ese lo hicimos, fue por el aniversario de lo que fue la audiencia pública en Cerri. Se cumplía un año de lo que fue la famosa audiencia pública en Cerri por ese proyecto de Dragado, que un gran porcentaje, que 80-90% de la gente le dijo no a ese proyecto. Instituciones, ¿no? En contra de ese proyecto en esa zona. Y a un año de haberse realizado esa famosa audiencia, hicimos ese mural ahí en la universidad, en el Departamento de Biología. Así que eso sí, todo lo que pueda, el lenguaje artístico, todo lo que pueda representar, llevar a cabo, mostrando la riqueza del estuario, lo voy a seguir haciendo, porque la verdad que, como cuenta Pablo, hay un montón de cosas para seguir viendo. A mí me llama mucho la atención también la cuestión de lo que no se ve, que es las profundidades, ¿no? Eso como la turbidez del agua, que recién comentaba, no imaginar lo que puede haber ahí abajo. Entonces, próximamente, la próxima historieta que estoy haciendo, explorar esa cuestión del estuario y seguir trabajando con lo fantástico. Bien, ya que estamos hablando de arte, ¿sabían ustedes que hay un disco musical que se llama Estuario? No. De un artista de Río Gallegos llamado Juane Bracalenti, que le dedicó un disco a su ciudad, particularmente a su estuario. De Río Gallegos. Sí. Y lo presentó, el disco lo sacó en octubre del año pasado, a la música en sí, al disco en sí, al formato físico, lo presentó hace menos de un mes, justamente. Y tiene un tema homónimo, un tema que se llama Estuario, que si uno escucha la letra, la verdad lo puede asociar tranquilamente con este estuario nuestro, o ría, o vaya con delta, vaya con islas. Pero apoyemos a este artista y pasemos a escuchar Estuario. La tarde se tiñe coral, que las piedras repican su voz, un murmullo del río en el mar, serena el clamor. Soy del extremo de un punto austral, de un estuario que alberga el viento, donde el cielo se funde en el mar y renace allí. Una agreste mata de coirón, una antigua razón de escuchar, un silencio arraigado, un candor que me empuja a amar. Sí, los rumores espantan mis pájaros y las aves tienden a migrar. Un destello y un guiño del mar las devuelve aquí.
esta costa colmada de paz, la ventisca que el viento dejó, dice que no hay distancia real entre el sol y vos. Sé que el camino regala una flor y esa flor madura si confías, como el cielo espejado en el mar que devela en mí una fuerza que me hace coirón, una antigua razón de esperar, un silencio arraigado, un candor que me empuja a andar. Sí, los rumores espantan tus pájaros y estas aves tienden a migrar. Un murmullo del río en el mar nos devuelve aquí. Bueno, espero que hayan disfrutado del tema estuario. Y antes hablábamos de algunas cosas capaz que no vienen muy a favor del estuario de la ría. ¿Qué factores consideran que ponen en riesgo este ecosistema? Bueno, el desconocimiento de los dos. Bueno, la relación de Punta Alta, por ahí teniendo Arroyo de Punta Alta, creo que tienen más vínculos, más lugares de acceso. Villa del Mar, Arroyo Pareja, ahí están más vinculados todavía al estuario. Bueno, no nos olvidemos que esto está compartido entre 3 partidos: Bahía Blanca, Rosales y Villarino. Es un monstruo pero el centro urbano más grande de Bahía. Una de las amenazas que yo considero es que si no logramos revertir un poco el conocimiento, cómo reconstruimos esto del ambiente costero, de la identidad, del sentido de pertenencia al mar, entendiéndolo como un lugar de donde obviamente está demostrado que vivir cerca del mar y demás tiene un montón de beneficios, reduce estrés. Los terrenos al lado del mar son más caros, por otro lado, y por ese mismo motivo, pero bueno, hay toda una cuestión de desconocimiento del ciudadano. Y por otro, sí, el avance de los proyectos industriales, los proyectos que se vienen de la mano de Vaca Muerta, que son muchos. Bahía Blanca es un nodo energético, es una zona de sacrificio, eso lo tenemos que entender y ser bien claros, a donde se están viniendo y se van a venir muchísimos proyectos, desde barcazas de centrales nucleares flotantes rusas, que alguno está hablando por ahí de traer, hasta proyectos de ampliación del sector portuario, que hay una necesidad real, y esto bueno, es algo que se viene hablando hasta ahora más a puertas cerradas, pero Vaca Muerta, si prospera y va a empezar a aumentar la intensidad de Vaca Muerta, Bahía Blanca es uno de los puntos que se está apostando para desembarco de arenas que se van a utilizar para el fracking y un montón de cuestiones de logística asociadas a Vaca Muerta. Acaba de llegar la barcaza belga, está viniendo un barco ya para inyectar gas licuado, el primero. Entonces eso creo que también tenemos que ser muy inteligentes y en cómo vamos a empezar a tratar todos esos temas. 2010-2011 para muchos de nosotros fueron 2 años de una lucha muy fuerte, y que también, bueno, hubo un antes y un después en Bahía Blanca. También hubo un antes y un después de algunos representantes de algunos sectores industriales que entienden que tienen que tener la mirada ambiental no solamente como lobby publicitario, sino como algo real. Y eso va de la mano de un compromiso a largo plazo, que tiene que exceder las gestiones. Entonces, para mí, el avance industrial portuario, y también lo veo el desconocimiento de la sociedad, porque ahí tenemos toda una serie de aliados que hoy desconocen, ¿no? Este lugar del cual Fran con su arte trata de acercar. Nosotros, bueno, desde un poco de la extensión, ¿no? Cruzando ese límite duro de la ciencia, involucrándonos más en cuestiones sociales, tratamos de hacer, y hay muchas ONG, Guardianes del Estuario, Taylor, Abda, Encerri, que han nacido de los conflictos. Nos queda mucho y tenemos que empezar a recuperar espacios. Para mí, eso es uno de los frentes, ¿no? a abordar. ¿Ustedes entienden que desde el lado de las empresas industriales, digamos, que están trabajando en el sector, hay como una suerte de compromiso, digamos, para mantener esto? De algunas sí, en el caso particular, bueno, hay también sectores que tuvieron el 2000, por eso hablo un poco del punto de inflexión que lo dijo Fran hoy, 2010-2011, que eso fue para muchos de los que estuvimos muy metidos ahí en ese tema durante 2 años, y que nuestra vida se cambió mucho a partir de eso.
Hubo un antes y un después. En el caso del puerto, debo reconocer, ser sincero, que han entendido de que tienen que manejarse de otra manera, de que no nos podemos enterar de los proyectos de ampliación del puerto por la tapa de la nueva provincia, de que tiene que haber canales de discusión y de conversación, y tenemos que decidir entre todos. Sector ambiental acompañando al sector productivo. ¿Es una frase que queda muy linda? Sí, es cierto. La sustentabilidad es una frase que queda muy bien en cualquier lado, y tiene que ir de la mano de acuerdos que van a llegar mientras haya ganas de escuchar a los que tenemos algo para decir, ¿no? Y otros sectores que no, que siguen los sectores más industriales, que polo industrial, refinerías y demás, que básicamente se han valido de la normativa, lo poco serio que son los controles del CTE, esto lo digo como a cargo mío, que nunca fue un órgano que fue manejado políticamente y nunca sirvió para mucho. Entonces nos preguntamos de dónde viene la contaminación de Bahía Blanca. Es cierto, del estuario. Viene en gran parte porque tiramos todos los efluentes cloacales a un ambiente semicerrado que tiene una tasa de renovación de agua muy lenta, pero también viene de parte del sector industrial. El mercurio no viene de los termómetros que uno rompe en la era del termómetro digital. Viene de procesos asociados a determinados sectores productivos. Entonces ahí también hay una cosa, que hay una falla de los organismos de control, OPDS, CTE, Municipio de Bahía Blanca. Entonces hay algunos entonces ahí se va complejizando un poco más. Pero sí, hay un sector que entiendo que está mirando el crecimiento de otra manera. Podría liderar tal vez sería muy bueno. De hecho, este viernes estamos inaugurando a la mañana toda una cartelería que costeó el consorcio del puerto sobre la red hemisférica de reservas de aves playeras, que es la única declaración internacional que tiene la ría por el valor para las aves playeras. El consorcio acaba de sumar 1000 hectáreas como un área protegida y está muy metida en ese tema. Pero bueno, no solamente el puerto, hay otros sectores también que deberían de acompañar seriamente, no, insisto, no con una remerita para una carrera de tantos kilómetros, sino de verdad, ¿no? Mostrando los niveles de contaminación, los procesos como son y los controles que tienen que ser sin preaviso, y tienen que ser, conocimiento público y manejados de otra manera, no como hasta ahora. Pues no puede ser que durante tantos años nos sigamos preguntando de dónde viene la contaminación. Lo sabemos, nada más que nadie tiene la cintura política de decirlo. Aparte poner una normativa, o sea, la contaminación es la contaminación permitida, digamos, lo que se permite la normativa. Si no, eso es lo más menos. Nefasto de todo, que hoy podés comer un pez con niveles de mercurio aceptados. Y estos peces que van a Mar del Plata también pueden ser... Sí, igual eso hay que manejarlo como... Ahora se está por salir el fallo del juicio de los pescadores artesanales, que también es un grupo muy golpeado, que a veces digo, nombrame alguna especie en extinción del estuario, los pescadores artesanales, que la verdad que... más allá de toda la cuestión ahí, que si uno analiza a lo largo del tiempo, es una línea que va bajando, cada vez menos familias, cada vez menos lanchas. Ahora se le está habilitando otras zonas de pesca, porque si el fallo sale a favor de los pescadores, en el sentido de que se reconoce que está contaminado el estuario, no se puede seguir pescando. Claro, entonces tienen que ir a pescar a otro lado. Claro. Y no estamos pidiendo que esto se remedie, no solamente compensar, sino identificar la fuente de contaminación, frenarla, multar a los que haya que multar y remediar. Que los mismos que contaminan remedien, pongan lo que tengan que poner para que este estuario vuelva a ser lo que supo ser una vez, ¿no? Un lugar, claro, ¿no? El estuario es la zona más el frente costero, no todo, ¿no? Esto es muy grande, no todo el estuario está contaminado por igual, también hay que decirlo. Hay lugares que están más afectados por los desagües cloacales y industriales, y otros que tienen condiciones prácticamente muy prístinas, incluso del agua, de la calidad de agua. Pero sí, hay que ser sincero, los que tienen que ser de una vez por todas sinceros. Había hace un tiempo un proyecto que había escuchado para revalorizar la parte del frente costero, para hacerlo accesible a los ciudadanos y para que la gente se conecte un poco más con ese sector que está tan desconocido. Yo cuando lo escuché me parecía que era una idea muy buena, porque justamente somos una ciudad de mar, pero tenés que ir a Pehuenco o a Montehermoso prácticamente para estar en contacto con el mar. No sé de eso, si saben algo, si están... No. Eso quedó... el otro día revisando fotos viejas del 2011 encontré el cartel, porque le había sacado una foto del cartel de Scioli con los montos, eran $9 millones para que iban a ir para ahí, que se ejecutaron 3 millones nomás. Eso habría que ir a preguntarle a Bretestein y a Scioli, donde quedó todo ese dinero que iba a ir para la recuperación del frente costero, que es
una reserva costera municipal. Bahía Blanca tiene una reserva costera y es esa. Y hoy el municipio, y esto obviamente que no quiero decir las cosas como por lo menos yo las veo. El municipio sigue habilitando el volcado de basura dentro del área protegida y dentro de este frente costero que se supone es un sector que tiene que ser recuperado. Se supone que se invirtieron 3 millones de dólares. Claro, entonces cuando digo también de que la amenaza es la gente que no conoce, es que pasamos todos los días, algunos por ahí, y eso lo vemos ya como algo cotidiano, y eso es lo que tenemos que recuperar y cambiar la mentalidad del ciudadano. Bueno, esto es una forma que me parece genial a través del arte, porque eso valida un poco el mensaje que viene desde lo técnico. El mensaje de lo técnico puede generar cierto impacto, pero esto va un poco más en profundidad. O sea que creo que hoy se están mezclando, y eso creo que es lo más interesante de toda esta experiencia que hay ahora en Bahía. ¿Qué partes abarca la reserva o las zonas protegidas? ¿Cuál es su extensión? Bueno, Fran, vos si querés decir algo, yo no quiero monopolizar el micrófono tampoco. Vamos a preguntar de los guardianes. Eso es muy interesante porque también implica un gran desafío para el manejo del área, por las jurisdicciones, porque Bahía Blanca del Estuario, la ría de Bahía Blanca está compartida por 3 municipios, Rosales al este y parte de las islas, Bahía Blanca y Villarino al sur. Por otro lado tenemos jurisdicciones provinciales, por ejemplo, la gran parte de las islas, más de 200.000 hectáreas, son una reserva natural provincial de usos múltiples. Esa es una, se llama Bahía Blanca, Bahía Falsa, Bahía Verde, que es de la provincia y depende del OPDS, la Dirección de Áreas Protegidas. Otra pequeña isla que descubrimos en el año 99, donde alberga la colonia más grande, Gaveta Cangrejera, es otra nueva reserva provincial. Después tenemos una reserva municipal, ahí en Maldonado, que son unas pocas hectáreas. Y después hay una reserva de la defensa, que es entre Parques Nacionales y la Armada, que es Baterías Darwin, que es una que no está permitida el acceso público todavía, que está hacia Pehuenco. Y después, hay sectores que se han, por ejemplo, en el caso de Cuatreros, que se han autoproclamado como áreas humedales protegidos en ese sector. Así que eso es un poco el abanico de áreas protegidas. Están muy distribuidas. Claramente, si hay que hacer un diagnóstico, faltan áreas protegidas o proteger sectores de la zona interna, que es lo que se sumó ahora con 1.000 hectáreas el puerto, que van a depender un poco del puerto, pero hay que seguir agregando, porque es la zona que se ha identificado como la más vulnerable. Bueno, y eso nos da pie para consultar entonces a Fran el tema de los guardianes, ¿no? ¿Quiénes son estos guardianes del estuario? ¿Qué actividades desempeñan? Y bueno, justamente hace unos años que ya viene funcionando Guardianes del Estuario, que su principal actividad es la difusión y las salidas de interpretación natural con escuelas. Ajá. Entonces, justamente cuando vos decías si hay lugares para conocer, nosotros siempre trabajamos en la zona de Aguará, en Cerri, en General Cerri, una zona de Aguará, sí. Atrás de la estación de Aguará, la ex estación de Aguará, donde hay canales de marea que podemos ver, siempre hay avistamiento de aves. Hace 2 semanas contabilizamos entre 19 y 20 flamencos rosados. Y ahí en ese sector hacemos la salida con escuelas, desde jardines hasta primaria y secundaria. Y después, otro lugar para ir a conocer, el muelle de Cerri, que justamente ahí donde también tenés un gran contacto con el mar. Esa zona donde los valleses podemos ir a disfrutar si no se conoce. Y otra zona, al lado del balneario Maldonado, cuando el año pasado se quiso hacer el proyecto de pistas, también para los que viven en Bahía, si es muy lejos Cerri, también pueden acceder fácilmente a ese lugar. Bien. Bueno, ustedes habían mencionado hoy que algo importante también dentro de los riesgos que corre el estuario es la falta de información que tiene la gente. O sea, nosotros estamos al lado de la ría y no la conocemos, pero un poco porque no nos llega la información. Es más fácil, no porque sea más fácil justamente, sino es más fácil la salida mental de decir vamos a Pehuenco, vamos a Montehermoso, que vamos a la ría, o vamos al Parque de Mayo a tomar mate, que vamos a tomar mate al frente costero. ¿Qué pasa? ¿Qué se hace para el ciudadano común y corriente para hacer conocer este ecosistema? Ustedes ya hoy, con esto que están haciendo, en este momento están generando un cambio y un efecto multiplicador, porque nos dan la posibilidad de contar un poco que
que no todo el estuario es igual, que no todo es contaminación, que no todo es puerto de industrias, que hay lugares para ir a conocer, que hay lugares que se pueden recuperar, que, bueno, por lo menos en el caso de la desinformación, ¿no? Porque es compleja de abordar porque no siempre los grandes medios que uno tiene para poder difundir, pero ha ido cambiando bastante, han ido saliendo bastante especiales en distintos canales, que antes, incluso cuando hemos tenido el 2010, por ejemplo, que hubo tanto conflicto, directamente no se hablaba de la palabra estuario, estaba vetada, pero en este momento creo que hoy ya todos han ido descubriendo, hay empresas, ya hay 2 empresas que están haciendo salidas de navegación para los que quieran ir a navegar, y lugares para acceder, más allá de que se quiera acercar al puerto y poder ver desde Puerto Piojo un poco lo que se puede ver desde ahí. Una alternativa es Villa del Mar, que es un lugar hermoso, que no sé si fueron alguna vez, una pequeña villa, pescador, es espectacular. Arroyo Pareja también. Se ve la puesta del sol en verano. Una puesta del sol increíble. Después, bueno, Punta Ancla cuando lo habilitan, me estoy yendo hacia el este, volvamos para adentro. Después Maldonado, que está en proceso de recuperación, estamos pensando ahora poner cartelería, el municipio va a empezar a poner cartelería y hay grupos que están trabajando ahí para mejorar eso, y que es el frente costero, ¿no? Maldonado y el frente costero, que es la reserva costera municipal. Eso está lentamente, pero hay ya una intención fuerte de que eso se mejore. Y después tenemos, Aguará, Puerto Cuatreros y Villarino Viejo, finalmente. O sea, mucha gente va a pescar a cabeza de buey, que ya hay que dar toda la vuelta, pero para los que estén a mano, como dice Fran, uno agarrás el termo, unos mates, te vas hasta Maldonado, al costadito ahí, ya podés ver un poco el cangrejal, el frente costero, es cierto, hay un poco de flamenco, que es una especie amenazada, es una especie protegida a nivel federal, ahora que viene muy complicada, todos los flamencos del mundo, y acá tenemos grupos enormes de flamenco, que aparte es un bicho que no hay que explicarlo. Ahora en otoño-invierno, ¿no? Otoño-invierno se llena, 400, 500 flamencos. Así que sí, y después ahí se va a poner cartelería, en Maldonado también, y la idea es empezar a cubrir con carteles informativos y que la gente googlee y curiosee un poco, ¿no? Déjame decirte, agregar que Guardianes del Estuario nació como un proyecto de extensión de la universidad, obviamente impulsado por biólogos y por el departamento de biología, ¿no? Y que muchos de los que fuimos formados como guardianes, porque pasamos por una formación, Pablo ha sido uno de los referentes y de los que nos ha dado una clase, taller sobre aves. Él ha sido convocado por los biólogos que han conformado el proyecto de Guardianes, y que que Guardianes del Estuario está conformado por diferentes, por biólogos, por estudiantes, por artistas, divulgadores, por gente que quiere comprometerse. Claro, exactamente. Con el estuario. Y hay tres camadas. Yo pertenezco a la primera, pero hay 2 camadas más durante años se han ido formando más gente. Que algunos estamos más activos, menos activos, venimos, pero siempre una masa crítica de gente que está... Claro, sí, estamos trabajando siempre para educar y trabajar con los chicos. Y justamente en el lugar donde, en el medio de la naturaleza, en el barro, con los chicos. Bueno, excelente. Para hacer un poco de conciencia de las especies animales que vemos acá, que se pueden llegar a conocer en la ría, hay una guía de aves marinas y costeras de la ría Bahía Blanca, de acá de Pablo Petracci y Caspar de Ley. Sí. Que la verdad yo cuando la vi, que fue justamente el año pasado en un evento que me compartió Fran justamente, para hacer conciencia sobre qué pasa si se hace una pista de speedway, que está bárbaro que se haga incentivar una actividad, pero que sea justo en ese lugar, qué impacto tendría ecológico, y tendría un impacto importante sobre las aves. Nos dieron este libro, que la cantidad de aves yo no tenía ni la más mínima idea que teníamos acá a mano también, y que eso sí es algo que se ve, como los flamencos decíamos siempre, hay muchísimas más. Muy linda para chusmear esa guía. ¿Se puede conseguir en algún lugar? Gracias. Yo en general la regalo, no la vendo más. Sí, a nosotros nos la regalaron. Me escriban al Facebook mío, mi nombre, y vemos cómo se... Vamos a hacer difusión entonces. La guía esta se hizo con ese fin, ¿no? Para repartir en escuelas y que tome vuelo propio. Literalmente. Hay muchas escuelas trabajando el tema de estuario, muchas docentes interesadas en viajar hasta la zona con los chicos y trabajar en el aula. Sé que hay como un inicio de masa crítica para
para seguir conociendo el lugar y en todo caso las generaciones futuras que interesadas que lo cuiden. Bueno, excelente. Bueno, Francisco, entonces, Pablo, les agradecemos muchísimo la visita a este programa. Bueno, esperamos que al público, al igual que a nosotros, les haya llegado este mensaje tan interesante para cuidar y proteger el recurso que tenemos acá nomás, y para disfrutarlo y para defenderlo, ¿no? Así que bueno, muchas gracias. Muchas gracias, chicos. Gracias y vayan a embarrarse un poco. Sí. Bueno, muy bien, gente. Ya saben, este programa lo pueden escuchar también por el canal de YouTube, Hemisferios AM 1240, o nuestra página de Facebook, que vamos a subir material de lo que estuvimos discutiendo hoy, fotos del material de los chicos, de El Hombre Cangrejo, de Fran, de esta guía de aves marinas de Pablo, y en nuestro Facebook, Hemisferios 1240. Y eso es todo por hoy. Nos esperamos en el próximo programa y nos estamos escuchando. Chao. Hasta luego. Te esperamos en una semana para seguir compartiendo ideas que nos acercan al futuro. Esto fue Hemisferios por AM 1240, Radio Universidad.